Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una alabanza a nuestro Rey. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la presencia del Señor? ¿Y cuánto llegamos con deseo de oír palabra de Dios? ¿Usted se preparó esta mañana y le dijo, Señor, háblame? ¿O no? ¿Cierto que sí? Cuando uno le dice, Señor, estoy preparado para que me hables, es donde Dios nos habla. Y si usted vino preparado, crea lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Para ello quiero que abramos las escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer específicamente el verso número 8. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Recuerde que si Dios lo permite, en este mes de febrero estamos estudiando acerca del nuevo nacimiento. Hace 8 días estuvimos viendo lo que es el nacer en la carne. ¿Se acuerdan? Los que vinieron, los que no lo alcanzaron de pronto a escuchar, los invito a que lo escuchen. Ahí quedó grabado, ¿cierto, hermano Farney? Está grabado en la página de la iglesia. También, bueno, quiero comentarles que voy a comenzar a alimentar la página del pastor Juan Pablo, para que los que algunos quieran de pronto escuchar algunos consejos, algunos tips. Ahí entonces vamos a estar también alimentando con algunas oraciones también vamos a hacer en las mañanas para los que quieran conectarse. Vamos a estar haciendo todo ello porque necesitamos buscar el rostro de Dios. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 8, por favor, vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dando alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el tema de hoy es nacidos del Espíritu. Dentro de 8 días vamos a mirar lo que es la regeneración. Y por último, vamos a mirar el último domingo de este mes, evidencias de un nuevo nacimiento. Pero hoy quiero enfatizarme en lo que es nacido del Espíritu. Amén. Porque es necesario que nosotros comprendamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor, hablándole a Nicodemo sobre todo este asunto, hay un momento en este versículo 8 que hemos leído, que el Señor hace un símil, una comparación con el viento. Y si nosotros comenzamos a analizar lo que el Señor le dijo a él, que el viento viene de un momento a otro, solamente se escucha su sonido, pero no sabemos de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Recuerda que la palabra espíritu significa neuma en el griego y que significa literalmente viento. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios sopla acerca de su viento, de su espíritu, el Señor está haciendo una obra que el hombre de pronto no percata, pero que Dios está haciendo una obra gloriosa, aleluya. Por eso la obra del Espíritu Santo solo es del Espíritu. Por eso siempre nosotros enseñamos a los líderes, a los hermanos, a las hermanas, que esta obra de nacer en el Espíritu no es por fuerza humana. No es porque quizás se pueda imponer o colocar reglas. No, no, no. Lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu Santo. Aleluya. Esto no es por fuerza terrenal. Esto no es porque quizás alguno quisiera hacer algo en otra persona, aunque uno quisiera hacer eso, ¿cierto? Uno quisiera que todo el mundo se convirtiera, que todo el mundo estuviera aquí, pero solamente nosotros tenemos que entender que esta obra la hace el Espíritu Santo. Una alabanza a nuestro Dios. Cuando el Señor entonces le dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu,
Es donde nosotros, en este tiempo, en el siglo XXI, tenemos que estar muy anuentes de que nuestra vida, de que yo, usted y yo, podamos haber nacido del Espíritu. Porque cuando hemos nacido del Espíritu, hermano, hay unas situaciones tan hermosas, tan especiales, que vamos a ir poco a poco nosotros enseñándolas, para que podamos entender que cuando alguien nace del Espíritu y que es por necesidad de nuestras vidas, el nacer en el Espíritu nos enfatiza una responsabilidad a cada uno de nosotros. Escúchelo bien. Porque así como un niño nace y ese niño tiene la responsabilidad de sus padres para poder que ese niño crezca, nosotros también tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de que ese nacimiento del Espíritu en nuestras vidas vaya a ser fructífero para la gloria del Señor. Por eso es necesario comprender que cuando yo he nacido del Espíritu, tengo que estar anuente y totalmente atento a que ese hombre interior se forme para la gloria del Señor Jesús. Una alabanza a nuestro Rey. Por eso la palabra de Dios nos comienza a dar las pautas y vamos a ir poco a poco mirando las pautas, cómo es el proceso del nacimiento del Espíritu y cómo nosotros debemos de cuidar el que nace en el Espíritu. Aleluya. Lo primero que todo, lo que nos dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1 y el verso 18. Santiago 1, 18. Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Lo tenemos? Él, hablando de nuestro Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria al Señor. Miremos lo que nos dice las Sagradas Escrituras y cómo lo que nos enseña. Para poder haber un nuevo nacimiento, solamente se puede realizar es a través de la palabra de Dios. De pronto, y lo digo con temor al Señor y no quiero de pronto que se escuche feo, pero hoy en día, hermanos amados, se le da mucho énfasis, y eso está bien, pero no podemos perder cada cosa en su lugar a la alabanza. De pronto muchos jóvenes hoy en día les gusta mucho la alabanza y la alabanza y la alabanza, pero resulta que la alabanza es una expresión de alegría que se le estamos dedicando a Dios, pero no hace el efecto que solamente puede hacer la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Podemos alabar a Dios, gloria al Señor, porque le alabamos, le exaltamos a través de los cánticos, pero lo que va a hacer el efecto en la vida del hombre es la poderosa palabra de nuestro Dios, aleluya. Por eso hay que enseñarles a todas las personas la necesidad de aprender a escuchar la palabra. Cuando uno aprende a escuchar la palabra y lo hace de la forma de vida, esa palabra en la vida del hombre va a empezar a realizar una obra que el hombre no entiende, pero que el Espíritu Santo empieza a realizar, aleluya. Por eso dice la Escritura de manera específica que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el Espíritu de Dios a través de su palabra es el que me va a convencer a mí de la condición, del estado en que yo estoy delante del Señor. Si la carne, el nacimiento de carne, los que se acuerdan hace 8 días, me lleva a una vida totalmente aparte del Señor, cometiendo todo tipo de pecado, el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor
comienza a realizar una obra gloriosa, poderosa en mi vida y me hace sentir delante del Señor la necesidad de acercarme a Él, de pedir perdón a Él y entregarme totalmente a mi Dios, aleluya. Pero eso se logra es a través de la palabra de verdad. Porque quiero decirles, hermanos, que esta palabra que usted y que yo tenemos es una palabra poderosísima. Tanto, mire lo que dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 6, verso 63. San Juan capítulo 6, verso 63. Lo tenemos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, para nada. Usted esa carne y esta carne que yo tengo no es buena para nada. Y mire lo que dice después. Las palabras que yo os he hablado, hablando el Señor Jesucristo, ¿qué son esas palabras? Son espíritu y son vida, aleluya. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que salen en referencia a nuestro Señor Jesucristo son espirituales y proporcionan al hombre una vida nueva en Cristo Jesús, aleluya. Por eso, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, para nosotros lo más importante en cualquier reunión, en cualquier culto, es hablar la palabra del Señor. Lo más importante que usted debe de tener en su vida es leer la palabra del Señor y escuchar la palabra de Dios, aleluya. Lo más relevante que el mundo debería de tener es que esta palabra esté en sus casas, esté en sus hogares, esté en todo lugar, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, aleluya, que convierte el alma, dice la palabra. Una alabanza al Señor. Por eso, cuando él dice, hablando del versículo anterior, por favor, Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que la voluntad de Dios, no la voluntad del pastor Gonzalo, no la voluntad del pastor Juan Pablo, no la voluntad de ninguno de nosotros. La voluntad de Él es que usted y yo seamos unas nuevas criaturas en el Señor. Quiere decir que el Señor está súper interesado en la vida de nosotros. Que mi Dios, mi Creador me diga que la voluntad de Él para mí es que yo pueda nacer por su palabra espiritualmente. Eso es algo privilegioso, hermano. Eso es algo que nos llena de emoción, de alegría. Porque Él de su voluntad quiere que todos nosotros podamos nacer espiritualmente por su palabra. En ese momento hay algo importante, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Recuerde que estamos hablando de que la palabra de Dios es espíritu, es vida, y Él quiere de su voluntad que nosotros nazcamos por la palabra de verdad. Pero mire lo interesante para que usted y yo podamos entender. El apóstol Pedro explica esta parte de una forma más directa. Dice la versión del 1960, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escucha bien, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla de la simiente, la palabra simiente significa semilla. El hombre de manera carnal nace por la semilla que el hombre deposita en la mujer, y allí hay una nueva criatura. En nosotros espiritualmente, la semilla o la simiente es la palabra del Señor. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la introduzco a mi
alma, a mi corazón, a mi vida para creerla, allí la palabra de Dios va a encontrar un terreno en donde su palabra va a comenzar a germinar de manera tan especial que yo no me doy cuenta, pero la palabra comienza a ser algo maravilloso en la vida de uno. Por eso, cuando la simiente entra en el corazón del hombre, el hombre sin darse cuenta empieza a pensar diferente, empieza a hablar diferente, empieza a actuar diferente, empieza a sentir que su alma empieza a redarguirse por las cosas mal hechas. Cuando dice una mentira, como que ya se refrena. Cuando va a hacer algo que no es debido, como que ya siente algo. ¿Y sabe por qué? Porque están haciendo un hombre interior en esa vida. Aleluya. Porque la palabra ha comenzado a germinar, y cuando la palabra comienza a germinar, allá adentro, empieza a nacer un hombre interior, un hombre nuevo, un hombre diferente. Ese hombre espiritual que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Aleluya. ¿Por qué no le das aplauso al Señor? Por eso el proceso de la palabra de Dios es tan maravilloso, que cuando haya cabida, por eso escuche bien esto, hermano y hermana y amigos, usted y yo, esta palabra es viva y eficaz, esta palabra es espíritu y es vida, pero, tiene que hallar en nuestros corazones cabida. Si no haya cabida, la palabra no va a pasar nada. Hebreos 4:2, leamos ahí rapidito, Hebreos 4:2. Hebreos capítulo 4, verso 2. Amén. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe. ¿En quiénes? ¿En el que predicó? ¿En el que enseñó? ¿En quiénes tiene que haber fe? En los que la oyeron. Cuando yo oigo la palabra, la tengo que acompañar de fe para que esa palabra pueda introducirse en mi vida. Y cuando esa palabra se introduce en mi vida, haya en mi vida, en mi corazón, esa buena tierra, esa palabra va a germinar y va a nacer una criatura espiritual que cada uno de nosotros tenemos adentro. El hombre carnal se ve físicamente, el nacimiento de carne, pero el nacimiento del espíritu no se observa de manera literal, pero lo tenemos aquí adentro. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo, hermanos? Una alabanza al Señor. La humanidad nace bajo la semilla del hombre. El hombre espiritual nace bajo la semilla de la palabra de Dios. Por eso la palabra para mí tiene que ser fundamental en mi vida. Si yo tengo la palabra de Dios como primordial en mi vida, esa palabra, aleluya, que es espíritu y que es vida, va a comenzar a hacer que en mí ese hombre espiritual vaya tomando forma. Aleluya. Y quiero darles un ejemplo, una alabanza a nuestro Dios. Me excusas que estoy un poquito mal de la voz, pero quiero darles un ejemplo de la palabra de Dios que nos habla de un hombre, literalmente, Hechos capítulo 9, hablando del apóstol Pablo. Quiero que analicemos la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo narra cómo él tuvo esa conversión con el Señor, y quiero mirar algunos pasos para que podamos entender qué es lo que nosotros en ese tiempo nos identificamos a través de esos pasos del apóstol Pablo, que en mi vida ha nacido un hombre interior. Una alabanza a nuestro Rey. Hechos capítulo 9 dice, a partir del verso 1:
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿cómo se le llamaban a los evangélicos en ese tiempo? Si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, antes le llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Una alabanza al Señor. Ahora pónganme atención a mí. La palabra de Dios nos está hablando de Saulo, pero San Juan 3 también nos habla de Nicodemo. ¿Por qué tomo estos dos hombres? Porque estos dos hombres eran súper religiosos. Súper, hiper, mega religiosos. Conocían todo lo que era el Antiguo Testamento y hacían todas las liturgias, tanto que Nicodemo era un maestro y Pablo había aprendido en los lugares más especiales y tenía cartas incluso hasta del mismo concilio para perseguir a todos los del camino, para matarlos, porque él creía que la religión que él practicaba era la mejor de todas y de esa manera estaba haciendo obediencia a Dios. Pero, escuche bien, la religión no tiene poder para cambiar a nadie. Y aquí yo no te estoy invitando, mi querido amigo, de que te pases de una religión a otra religión. No, porque la religión no tiene poder para nada. Yo te estoy invitando que dejemos la religiosidad y nos entreguemos a Jesucristo, aleluya. Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el evangelio vivo y puro que quiere transformar la vida del hombre. Aleluya. Por eso, cuando uno está enfatizado en la religión, hermano, uno piensa que estos son rituales, que todos los días se hace lo mismo y que es una forma explícita de vivir. Pero no, el evangelio son las experiencias más grandes y hermosas que podemos con el Todopoderoso, aleluya, porque Él es real. Nuestro Dios es vivo y como Él es vivo, Él a través de su palabra ha hecho que nosotros tengamos experiencias maravillosas con Él, aleluya. Por eso la invitación no es deja tu religión y entrégate a otra religión, no. La invitación es olvidémonos de todo tipo de religión y miremos a Jesucristo. Eso es lo más importante. Y escuche bien esto. Cuando Saulo en aquel entonces, nos está narrando San Lucas lo que aconteció en el momento que él tuvo un encuentro con Dios, he sacado 5 puntos, que es como un proceso que Dios ha hecho en la vida de él y yo creo que también en la vida de nosotros. Lo primero que dice la palabra de Dios, él atestado de amenazas, odiando el evangelio. Ojalá que aquí nadie haya odiado el evangelio. Pero voy a preguntar, ¿alguna vez usted ha odiado el evangelio? La hermana levantó la mano. Porque a veces cuando nos predicaban el evangelio como que lo odiábamos, no querían que nos hablaran, no queríamos. Yo me acuerdo que mi tía iba cada vez que viajaba a la ciudad de Cali, de Bogotá, nos hablaba del evangelio y otra vez llegó mi tía. Ay, qué pereza. No queríamos el evangelio. Pero resulta que nosotros pensábamos que el evangelio era otro más de tantas religiones del mundo. Pero cuando yo pude enterarme que el evangelio no es una religión más, sino que el evangelio es el mismo Señor Jesucristo obrando en mi corazón, llevo 37 años diciéndole gracias, Señor.
Gracias. Porque tú desde pequeño, desde adolescente, de jovencito, y que toda mi fuerza no la he malgastado en el mundo del pecado ni para el diablo, sino que mi fuerza se la he dedicado a servirle a este Rey de Reyes. Aleluya. Y por eso me alegro, hermanos. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso es importante que todos los jovencitos que están acá puedan rendirle esa fuerza para servirle a este Señor glorioso, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que le rodeó una luz. Mire, hermanos, la Biblia habla que el evangelio es la luz. Cuando alguien nos está rodeando con esta luz gloriosa, maravillosa, es porque el Señor tiene intenciones, escúchelo bien, intenciones de hacer una obra en nuestras vidas. No es casualidad que usted en el trabajo encuentre gente que te hable del evangelio. No es casualidad que te llamen desde tu país algún familiar y te diga: busca al Señor, ve a la iglesia. No es casualidad que el Señor esté tocando tu corazón, porque cuando Dios hace eso es porque tiene un propósito contigo, aleluya. El Señor te está rodeando, el Señor te está tratando de llamarte la atención. ¿Y cómo nos llama la atención? El Dios dice que nosotros somos embajadores del reino sobre la tierra, y por medio de nosotros el Señor ruega a los hombres diciendo: reconciliaos con Dios, aleluya. Quiere decir que Dios hoy te está rogando. Usted se imagina Dios rogándonos a nosotros, pero Dios te ruega diciéndote: deja el pecado y entrégate a mí, que yo quiero salvarte, aleluya. Algo hermoso, maravilloso de parte de nuestro Dios. Dele ese aplauso al Rey. Y cuando nos rodea la luz, el evangelio, dice la palabra del Señor que él oyó una voz. Una voz. Los demás no distinguían esa voz, pero él tuvo un encuentro personal con Dios cuando escuchó esa voz. ¿Y sabe qué es esa voz? Es la palabra de Dios. Yo no sé si usted algún momento ha tenido ese encuentro personal con el Señor, que Dios te habla directamente a ti. A ti. De pronto usted está en el culto, está obrando, está en algún lugar, pone la predicación, o de pronto, digámoslo aquí, estamos aquí reunidos y el Señor, allí donde tú estás sentadito, te habla directamente a tu alma, a tu conciencia. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? El Señor está haciendo como hizo con el apóstol Pablo, con Saulo en aquel entonces. Está teniendo un encuentro personal contigo. Porque no es la voz del predicador, es la palabra de Dios que está entrando a tu corazón, diciéndote todo lo que Dios quiere decirte, para que tu conciencia se despierte y entiendas que en el mundo en que vas, es el mundo te lleva a la perdición, pero que Dios tiene un propósito y un plan contigo espiritual, al cual si tú oyes esa voz, como dice Apocalipsis, y abres la puerta de tu corazón, el Señor entrará a tu vida, cenará contigo y tú con él, aleluya. Porque esa voz es la poderosa palabra de Dios, aleluya. Y cuando Dios entra a tu corazón, ahí viene el tercer punto. Pablo le pregunta: ¿quién eres? ¿Sabe qué significa eso? Viene revelación. El Señor se identifica. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, aleluya. Quiere decir que la revelación de Dios sobre el hombre es cuando nosotros prestamos atención a su palabra y le decimos: Señor, ¿tú quién eres? Y el Señor no se va a ocultar, el Señor no va a poner como una careta para que no lo identifiquemos, no, no, no. Antes, de pronto, los antiguos no conocían a Dios, pero hoy en día no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesucristo, aleluya.
Por eso el Señor Jesús se presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, aleluya. Porque él tenía que saber con quién era. No era la voz del pastor, no era la voz de la iglesia, no era la voz del hermano. Es la palabra que viene directamente de Jesucristo, a la cual tiene el poder de entrar en el corazón del hombre, aleluya. Por eso viene la revelación: yo soy Jesús de Nazaret. Hermano, cuando uno entiende que el que me está hablando es Jesucristo, wow. Señor, yo no me merezco que tú me hables. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tú pienses en nosotros? ¿Para que te acuerdes de nosotros? ¿Quiénes somos? No somos nada. Somos como dice la Biblia que la vida del hombre es como la flor del campo, se marchita como la niebla que se disipa. Pero a pesar de que no somos nada, el Señor nos habla directamente a nuestras vidas, aleluya. Y luego que viene, mire la posición de Saulo. Lo rodeó, escuchó la palabra, hubo revelación, y ahí viene lo que nosotros necesitamos hacer. Él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiere decir que cuando hay una identidad, ahora viene la entrega y la disposición del hombre. Dios no va a poder hacer nada si el hombre no se entrega a Él. Dios te puede estar hablando durante muchos años, hermano y amigo. Dios puede estar diciéndote cosas especiales y tú entiendes que es la palabra de Dios, pero de allí no va a pasar si tú no te entregas a Él, aleluya. Si no hay esa disposición y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando hay esa entrega, está diciéndole usted al Señor: Señor, te dejo mi vida en tus manos. Y cuando dejamos nuestra vida en las manos del Señor, wow, ¿qué es lo que Dios no va a hacer con nosotros? Nos toma como esas vasijas de barro y empieza el Señor a formar, aleluya, y hacer esas vasijas para su honra y su gloria. Pero cuando no hay una entrega, por eso dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Primeramente, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El hombre puede escuchar la voz de Dios, pero se le dificulta negarse a sí mismo. Porque negarse a sí mismo es negarse a todos los placeres del nacimiento de carne. Pero cuando yo me niego a todos los placeres y deseos de esta carne y le digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me estoy entregando completamente a la voluntad del Señor, aleluya. Y eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, una alabanza al Señor. Y el quinto punto es: se te dirá lo que debes hacer. Es decir, van a haber instrucciones para que Saulo obedezca la palabra del Señor. Porque mire, hermanos, si no somos instruidos, no vamos a ser formados. Nadie puede crecer solo. Saulo, para poder crecer y ser el apóstol, dice que estuvo 14 años aprendiendo de los que aprendieron con el maestro. El maestro cogió 3 años y medio a sus discípulos, pero todos los días, a toda hora, en todo momento, incluso hasta ni los dejaba dormir, porque él decía: acompáñenme. Ellos se quedaban dormidos, los despertaba, porque él estaba urgido de que ellos aprendieran para que luego llevaran la obra. Por eso, aunque estos hombres 3 años y medio fueron formados por el Señor, ellos necesitaban seguir formando a los que vinieran. Pablo, que tuvo un encuentro con el Señor, de una vez no se hizo apóstol. No, dice la Biblia que estuvo 14 años con los unos, con los otros, con Bernabé, con los apóstoles, hasta que el Señor lo puso como el apóstol de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un encuentro con Dios y tengo esa disposición, necesito aprender obediencia a las instrucciones de la palabra del Señor. Nadie se puede formar, nadie puede ser un hombre espiritual si no hay unas instrucciones espirituales para que pueda formarse para la gloria del Señor. Estos que dicen: yo no voy a la iglesia, yo me quedo aquí en la casa. Es lo mismo ir a la iglesia a no ir a la iglesia. Yo leo aquí la Biblia, estudio, yo oro aquí. Hermanos,
Con Dios no se trabaja así. Con Dios hay que trabajar de la forma que Él lo hizo. ¿Me están entendiendo? Porque cuando uno se cree autosuficiente y cree que es capaz, el Señor dice, no, tú necesitas aprender lo que dice la palabra y para eso coloqué, conforme lo que dice la Biblia, vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios capítulo 4, una alabanza al Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Efesios 4 a partir del verso número, ya le digo el verso exacto. Vamos a leer desde el verso número 9, 8. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿Cuáles serán esos dones a los hombres? Llevó cautiva la cautividad a todo lo que tenía preso a los hombres y dio dones a los hombres. Siguiente versículo, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Siguiente. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Es decir, los ministerios del Espíritu Santo tiene el fin de perfeccionar a todos nosotros. ¿Para qué quiere perfeccionarnos? Para la obra del ministerio, es decir, para que podamos servirle al Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente versículo. Hasta, este es un punto en el cual el Señor quiere que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Unidad de la fe, y hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y mire lo que dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una alabanza al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Escuche bien, hermanos. Cuando yo me entrego a Jesucristo, le digo, Señor, mi vida es tuya. En ese momento, escucha bien el proceso, porque quiero que entendamos todo. Comienza en mí a nacer un hombre espiritual, un hombre interior. Ese hombre interior nace, y como nace ese hombre interior, hermano, igual que cualquier nacimiento secularmente, necesita el cuidado de cada uno de nosotros para que ese hombre interior no vaya a morir, sino que vaya a crecer y dé fruto para lo que Dios ha mandado. ¿Estamos? Por eso la palabra de Dios dice que el Señor dejó estos ministerios para perfeccionar a los santos, y hay un punto que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que todos debemos de creer en lo mismo y conocer bien al Señor Jesucristo, ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que la tarea que nosotros tenemos es que vamos creciendo en ese hombre interior. Pero ese hombre interior necesita, ahí en el Colosenses capítulo 3 verso 10, Colosenses 3:10, miren lo que dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Mire, escuche, hermanos y amigos, ese hombre interior necesita alimentarse. Cuando el hombre interior no se alimenta, no se renueva. Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando usted y yo humanamente dejamos de alimentarnos
vamos poco a poco desfalleciendo las fuerzas, y cuando quizás nosotros pensamos cargar algo, no podemos. Y poco a poco vamos desfalleciendo hasta nos enfermamos por no alimentarnos. ¿Cómo se alimenta el hombre interior? A través del conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito alimentar a este hombre interior con la palabra de Dios. Cuando yo no alimento el hombre interior con la palabra de Dios para que se renueve todos los días, quiere decir que si no se renueva, va quedando obsoleto, va quedando viejo, va quedando allí envejeciéndose y no va a tener fuerzas para afrontar todos los desafíos que usted y yo tenemos en medio de un mundo de pecado. Porque el que tiene fuerza para enfrentarse los desafíos del pecado y ser más que vencedor es cuando el hombre interior está renovado en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Si ese hombre interior no tiene fuerzas, la tentación lo va a hacer caer. Señor, pero ¿qué pasó? Tú no me guardaste. No, el Señor le dice, es que tú no alimentaste al hombre interior. Porque si tú alimentas al hombre interior, ese hombre interior va a tener la capacidad de ser más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso yo necesito alimentarme, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Aquellos que no les gusta alimentarse de la palabra, yo no sé cómo mantienen ese hombre interior. Ese hombre interior, disculpe la expresión, puede estar raquítico, puede estar enfermo, puede estar padeciendo, puede estar en momento de crisis a punto de morir. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, usted se va a renovar para poder seguir adelante. Aleluya. Usted va a tomar la decisión de que ese hombre interior se renueve en Cristo Jesús. Porque, hermano, aquí necesitamos gente que sea guerrera. Gente que no se deje caer por el pecado. Gente que no le tema al diablo. No, no, no. Si usted y yo estamos renovados en Cristo Jesús, vamos a poder ser el ejército del Señor. Aleluya. Conquistando en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos las almas poderosas en Dios. Aleluya. Pero necesito renovarme este hombre interior. Yo no sé cómo se encuentra usted, hermano, si ese hombre interior se está renovando, porque cada vez que vamos renovando el hombre interior va creciendo y se va fortaleciendo. Escúcheme bien esto, hermano. Cuando uno se renueva como debe de renovarse, las pruebas, las tentaciones, cuando recién usted se bautiza, no la va a afrontar allá después de unos años o de un tiempo. Porque ese hombre interior, cuando usted recién se bautizó, estaba chiquitico, estaba pequeñito. Y de pronto usted sentía muchos temores y que como que habían cosas y a veces como que uno cometía ese error. Pero después que nos alimentamos con la palabra de Dios, después de 15, 20 años, usted no me va a decir que va a pasar lo mismo como si se hubiera bautizado ayer o hace un año, no. Porque ese hombre interior ya está renovado y tiene la capacidad de enfrentar las cosas diferentes. Pero si ese hombre interior no se ha renovado, hermanos, esas tentaciones del primer día de bautizado, ahora después de tanto tiempo, tienen fuerza para hacerlo caer. Y no es que Dios no esté con usted, y no es que usted no haya nacido de nuevo, no, es que usted no ha cuidado ese hombre interior. Yo tengo que ser consciente de que tengo que cuidar este hombre interior. Si yo descuido al hombre interior que hay en mí, el hombre exterior va a coger fuerza. Y cuando coge fuerza el hombre exterior, aleluya, estoy en peligro de extinción. Porque este hombre exterior, ¿le gustan las cosas de Dios? No. Pero ¿quién se deleita en las cosas de Dios? El hombre interior. Por eso cuando yo soy consciente de eso y veo, escúcheme bien, y veo en que el hombre interior poco a poco se me está apagando,
que ese hombre interior como que está enflaqueciendo y ya no tiene tiempo para orar, para leer la palabra, y como que ya no le encuentro sabor, no le encuentro gusto a las cosas de Dios, como que voy perdiendo el sabor espiritual y como que me va atrayendo las cosas del enemigo. Eso es un signo de alerta. Eso es como una alarma de la ambulancia diciendo: estás en peligro, estás en peligro, necesitas apurarte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la fuente inagotable de agua viva, aleluya, para que Él nos renueve y ese hombre interior coja fuerzas y pueda seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Estamos, una alabanza al Señor. Por eso, hermanos, cuando nacemos en el Espíritu, la carga no es de Dios, la carga no es del pastor. Cada uno somos responsables. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Yo soy responsable del crecimiento espiritual. Si yo no me alimento, vea, mi esposa puede hacer los manjares más exquisitos, pero si yo no me siento a comer esos manjares, ahí se quedarán. Aunque ella me obligue y me diga: Pablo come, pero yo cierro mi boca, no voy a comer. ¿Qué me espera? Uno o 2 días puedo estar bien, pero al tercer día ya empiezo a sudar la gota fría. Empieza el desgano, empieza la presión a bajárseme, empiezo ya a mirar borroso. Pero yo te he dicho que comas, pero es que no voy a comer. Y de pronto encaprichado no como y al final me enfermo. Ve, hermanos, ese ejemplo literal se lo pongo, es porque Dios nos está dando su alimento. Y a veces nosotros nos encaprichamos de manera tal que no queremos ingerir la palabra de Dios y le damos la espalda al Señor. ¿Y qué pasa con ese hombre espiritual? Empieza lentamente a decaer, a decaer, a decaer. Y Dios como que moviéndonos, Dios despertándote a las 2, 3 de la mañana: levántate, levántate. Dios mandando de mensajes a través de los hermanos, a través aún de las almas inconversas, de las piedras, hablándote: Dios, tú eres cristiano, ¿cierto? Te dicen en el trabajo, te señala, es diciéndote el Señor: alimenta a ese hombre interior, porque estás muriéndote, porque estás desfalleciendo. Y yo necesito entender el lenguaje de Dios, porque cuando yo interpreto el lenguaje de Dios, sé que el Señor está tocando mi corazón para que yo me pueda renovar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Una alabanza a nuestro Dios. Por eso el hombre interior necesita, pero también escúchame bien esto: el hombre interior necesita fortalecerse. Vamos a mirar Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, a partir del verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué el apóstol Pablo estaba orando? Para que os dé, escúchelo bien, para que Él os dé. Él estaba orando para que el Señor le diera, conforme a la riqueza de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una alabanza al Señor. Sigamos leyendo para luego explicarles. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una alabanza a nuestro Rey. Mire, Pablo estaba preocupado. Sabe que a mí me gusta mucho un versículo donde el Señor a través de Pablo está diciendo: estoy gimiendo como la mujer que tiene dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe por qué? Bueno, las mujeres entienden esto. ¿Cuántos han tenido hijos naturalmente? ¿Cuántos les han dado dolores de parto? Yo creo que a casi todas las mujeres, o a todas las mujeres, ¿cierto, amor? Todas las que van a tener bebé, yo creo que le da dolores de parto. Dolores de parto, hermanos, el Señor los compara. Nosotros nunca lo vamos a entender. Dicen los médicos que un dolor del apéndice con piedra, que es semejante, algo parecido, pero no creo. Pero el Señor compara y Pablo se atribuye y dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo no sea formado en vosotros. Quiere decir que ellos eran niños espirituales y Pablo sufría porque él sabía que hasta que no estuvieran a una estatura espiritual, ese hombre interior, ellos no iban a ser cristianos que se mantuvieran en todo tiempo. Porque la preocupación de uno no es simplemente que se bauticen. La preocupación de uno como pastor es que se mantengan, que perseveren hasta el final. Porque el que persevera hasta el final, este será salvo, aleluya. No es comenzar simplemente, no es si hermano me quiero bautizar y te bautizaste y listo y hasta ahí llego. No, no, no. El deseo de todos nosotros los pastores, cogiéndonos a lo que dice la palabra de Dios, es que usted y yo podamos llegar a la meta final, aleluya. Podamos llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, al encuentro con Él. Por eso uno se preocupa cuando los hermanos, tal vez de una u otra forma, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, las tribulaciones, empiezan a menguar su vida espiritual. Porque cuando empiezan a menguar la vida espiritual, y si usted lo lee todo el capítulo después, Pablo está hablando de las tribulaciones, de las pruebas, y que él ora para que sea fortalecido. Póngame el versículo que leímos, el versículo 16, por favor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso, hermanos, escúcheme bien esto. El ser fortalecidos es cuando yo estoy llenándome del Espíritu de Dios. Cuando en mi vida no hay esa sed del Espíritu Santo. Cuando a mí me dieron una mala enseñanza y me dicen no hay necesidad del Espíritu Santo, tú te vas a quedar así. Cuando de pronto yo no siento la necesidad, la ansiedad de llenarme del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar en mi vida? Yo no me voy a llenar del poder de Él. Porque el Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso cuando en la congregación no se mueve el Espíritu Santo, no hay poder. Nosotros necesitamos el poder de Dios para que el poder de Dios fortalezca mi hombre interior, aleluya. Para que este hombre interior se llene del poder de nuestro Dios. Por eso, hermanos amados, Pablo está diciendo: le ruego a Dios que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el único que tiene la potestad de darme a mí poder en el hombre interior es cuando el Espíritu Santo empieza a caer en mi vida. Empieza a caer en mi vida. ¿Sabe qué pasa, hermano? Una alabanza al Señor. Una alabanza a mi Rey. Resulta que las tribulaciones, las pruebas y todas esas cosas que llegan a nuestras vidas, poco a poco van debilitando el depósito que nosotros tenemos adentro del Espíritu Santo. Y cuando se debilita el depósito es como si usted cogiera y sacara y no vuelve y llena. De pronto los que tienen una cuenta de banco, usted saque y no le llena esa cuenta, ¿qué va a pasar? Se acaba. Se va a quedar sin recursos. Cuando yo estoy en una prueba, en una dificultad, invoco el nombre de Jesucristo,
estoy allí pendiente. El poder de Dios lo voy adquiriendo, lo voy sacando, pero llega un momento en que las pruebas, tribulaciones, todas esas cosas hace que mi depósito quede vacío. ¿Sabe qué pasa? Que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de todas estas cosas que llegan a nuestra vida, no vamos a estar fortalecidos para poder seguir adelante. Pablo dice, Efesios capítulo número 6, una alabanza al Señor. Verso 10, Efesios 6, 10. ¿Qué dice el apóstol? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuáles son las instrucciones? Yo, para poder salir fortalecido del culto, poder fortalecido en mi vida espiritual, poder fortalecido cuando me encierro allí en la presencia del Señor, necesito fortalecerme con la fuerza que viene de Él. No hay otro tipo de fuerza. Vea, hermano, nosotros podemos darte ánimo y decirte, hermano, sigue adelante. Y de pronto, anímicamente, en ese momento tú como que te sientes, uy, me dio fortaleza, el pastor me dio buenas palabras, pero interiormente no pasó nada, solo tu ánimo. Pero sabes que a mí no me importa tanto que tu ánimo por unas palabras. A mí me importa es que tu vida espiritual sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque cuando tu vida espiritual es fortalecida con Él, tú no necesitas palabra de ánimo. Tú vas a caminar fortalecido en el Señor, porque la fuerza está dentro de tu vida. Aleluya. Porque, hermano, nosotros no podemos ser cristianos que estén cada ratico diciéndonos adelante, adelante, adelante. ¿Sabe qué significa eso? Que yo no tengo la fortaleza de Dios en mi vida. Aunque a mí ninguno de ustedes me diga adelante, yo seguiré adelante porque Cristo está acá. Porque Cristo está aquí adelante. Yo no sigo adelante porque los demás me lo digan. Yo sigo adelante porque Él ha depositado sus fuerzas en mí. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermano? Y ese hombre interior va a estar fortalecido. Que te vinieron pruebas, no importa, yo sigo adelante. Que vinieron tribulaciones, no importa, yo sigo adelante. Que vino una destrucción como la dejó, el Señor dio, el Señor quitó, pero a Él sea la gloria, aleluya. Y sigo adelante, porque la fortaleza nuestra fuerza, viene de Él, viene de Él. Por eso, hermano, yo no he visto hasta el día de hoy, no creo que lo vaya a ver, un hermano y una hermana metido en la presencia del Señor, que esté metido buscando el rostro de Dios, que esté llenándose del Espíritu Santo, que haya dejado este camino. Han tenido pruebas, sí han tenido pruebas, han tenido dificultades, sí han tenido dificultades, han venido momentos duros, pero nunca han dejado al Señor. Siempre se han mantenido, porque la fuerza de Él es Jesucristo, aleluya. ¿Me están entendiendo? Por eso yo necesito fortalecer este hombre interior. Este hombre interior no puede estar debilitado, hermano. Ese hombre interior necesita estar fortalecido en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya para terminar, pónganse de pie, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Aquí está, para los que no lo han leído. ¿Qué dice? Por tanto, ayúdenme a leerlo, por favor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo tenemos que renovarnos? De día en día. No
podemos renovarnos, hermanos, cada 8 días cuando venimos a la iglesia. No podemos renovarnos cada vez que hay un campamento o una convención. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay inmenso poder en Jesús. Hay poder en el Jesús. Esta palabra va para alguien. No sé quién está desmayando. Por tanto, no desmayamos. Yo no sé quién está desmayando en esta mañana, pero yo te quiero decir algo. Aquí está el Todopoderoso, que puede levantar tu vida de donde se encuentra y te puede dar ese alimento para que sigas adelante. Elías desmayó ante la prueba. Elías desmayó ante las amenazas. Elías desmayó, salió corriendo y se ocultó en una cueva. Y resulta que Dios, aunque estaba desmayando y quería morirse, el Señor no lo dejó solo. Hermano, no vayas a pensar que porque estás desmayando el Señor te está dejando solo. No, 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 no. Si estás desmayando, Dios te está diciendo: oye, levántate, que tengo un alimento especial para ti. Aleluya. Y Elías estaba lleno de miedo, de temor. Yo no sé cuántos han llegado a esta dominical llenos de miedo, de temor, desmayando. Están sintiéndose perseguidos. De pronto sienten que las fuerzas se les acabaron. Están huyendo del problema, huyendo de las cosas. Quieren abandonar todo. Hasta le han dicho: Señor, no quiero seguir más adelante. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. ¿Será que Dios le está hablando a alguien en esta mañana? Si alguien Dios le está hablando en esta mañana, yo quiero hacer una oración por usted. ¿Por qué no pasa hasta adelante? Y le dice: Señor, yo soy esa persona que necesito alimentarme espiritualmente. Yo necesito tomar fuerzas en el Espíritu. Necesito poner atención en el Espíritu. Necesito alimentarme en el Espíritu. No voy a dejar caer. No voy a dejar que se muera ese hombre, esa mujer interior. Necesito, Señor. Necesito, Padre. ¿Será que en esta mañana el Señor va a levantar una vida espiritual que esté decaída? Yo estoy convencido de eso. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro Rey. Pero yo siento que hay alguien más que necesite. No estés luchando ahí. Si el Señor te está diciendo que quiere renovarte, que quiere darte fuerzas, porque allá afuera donde tú vas a ir hay un mundo que te está esperando. Hay unas situaciones que te están esperando. Hoy tú te vas a ir de este lugar renovado, fortalecido, lleno de Dios, porque para eso hemos venido a buscar la presencia del Señor. Y ese que ha nacido espiritualmente hoy se va a ir lleno espiritualmente con la presencia de nuestro Rey. Aleluya. Iglesia del Señor, levanta tus manos al cielo y vamos a orar por todos los que han pasado aquí adelante. Aleluya. Vamos a clamar, vamos a clamar, vamos a clamar. Alza la voz, alza la voz, alza la voz, alza la voz. Alza la voz, por favor. Invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre de Jesús. Que yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo se mueva. Y cuando se mueve el Espíritu Santo hay fuerzas espirituales. Hay fuerzas en el Señor. Llénate, 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 hermano, llénate, hermana. Llénate, 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 llénate de Él, llénate de Él, llénate de Él. Que se mueva el Espíritu Santo, que se mueva. Que se mueva el Espíritu Santo, que se mueva el Espíritu Santo. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Que crezcas tú. Que se mueva el Espíritu Santo. Cada día seré. El Espíritu Santo tiene un alimento para tu alma, para tu vida. Él es el que te fortalece, ese hombre interior. Ese hombre interior va a estar fortalecido. No importa las pruebas, no importa las dificultades, no importa la lucha, no importa. Lo que importa en este momento es que puedas recibir fuerzas de Dios. Aleluya. Menguar
que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Recibe fuerza, recibe fuerzas. Recibe fuerzas de Dios, recibe fuerzas de Dios. A ti, solo a ti, Todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Siga orando, hermano, siga orando, hermana, siga orando en el Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Sí, Señor. Recibe fuerzas de Dios, recibe fuerzas. Y habitar en tu Recibe presencia. fuerzas de Dios, aleluya. Mengua para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Más de ti. Y habitar en tu presencia. Hoy quiero menguar, menguar Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, Señor, todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, Jesús. todo lo que soy, Señor, todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Denles aplauso al Señor. Para que crezcas tú. Escúcheme bien ahora. ¿Hay alguno que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Que quiere seguir al Señor? Levante su mano. En esta mañana hay alguno que nos visite y ha comprendido la necesidad de una vida espiritual. Si hay alguno que nos visita y que todavía no ha nacido espiritualmente, levante su mano, que queremos hacer una oración por usted. Ven. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Los del comité de evangelismo, hermana Rosita, hermana Daniela, hágame el favor, vamos a rodear al joven. Si hay alguien más en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo, se me viene algo en el corazón, o reconciliarse con el Señor,
En esta mañana es la oportunidad. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano al Señor. Ya vamos a hacer esta oración, porque la oración del justo puede mucho. ¿Cómo te llamas, joven? Oliver. Oliver ha tomado la mejor decisión en su vida. Y yo sé que el Señor tiene propósitos con él. Amén. Y Dios fue el que lo trajo, y Él es el que está disponiendo su corazón, como hizo Saulo. Y el Señor va a hacer una obra especial en Oliver. Amén. Si hay alguien más. ¿Quién más? ¿Quién, hermana? Vamos a orar entonces. Toda la oración se va a centrar. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama, joven? Jonai. Jonai. ¿Hay alguien más? Yo siento la presencia de Dios de aquí. Y yo sé que Dios está haciendo cosas especiales allá donde está cada uno de nosotros. Si hay alguien más que quiere entregar o reconciliarse con el Señor, hoy su Espíritu Santo está dando fuerza, está rompiendo cadenas, está haciendo cosas especiales. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, iglesia, y todos lo vamos a invocar al Señor Jesucristo, extendiendo la mano sobre estos que están aquí adelante. Y vamos a orar para que el Señor en esta mañana se glorifique. Y ellos los estoy viendo quebrantados, llorando. Dios está haciendo una obra especial en sus corazones. Ese es el Espíritu Santo. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Aleluya, 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 aleluya. Necesita más. Necesita más. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de El Señor mí está tocando corazones. El Señor está tocando corazones. El Señor sigue salvando almas. El Señor sigue salvando, aleluya. Dentro de mi corazón Necesitamos más de ti. El Señor está tocando. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te limpie. Deja que el Señor te libere. Deja que el Señor te llene de su gloria, de su espíritu. Aleluya. Deja que el Señor te tome en sus manos. todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.